Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de navegación hoy 23 de mayo, en las vísperas del feriado del 25. Esta clase se separa de lo que es la clase normal de conductor náutico, porque acá vamos a empezar a ver otras cuestiones que hacen más a la navegación que a la estructura del barco y a cómo el barco hay que timoniarlo en diferentes condiciones, ¿sí? Acá vamos a empezar a resolver problemas fundamentales de la navegación, ¿sí? Los cuatro problemas básicos que tenemos son la posición, es decir, saber dónde estamos, la dirección en la cual se mueve la embarcación. Ahora vamos a charlar de rumbos y de rotas, que son cosas diferentes, pero casi es lo mismo. La velocidad que tiene una embarcación, la distancia que tiene de un punto al otro, posición, distancia, dirección y la profundidad que tengamos en su momento, ¿sí? Una de las principales ayudas y más antiguas que tenemos son los mapas, ¿sí? Que son las cartas de navegación. Bien. Yo les pasé un apunte que es muy completo para la categoría y voy a ir leyendo sobre eso y voy a ir tirando algunos ítems más, ¿sí? Bien, una carta de navegación o carta náutica es una representación de una porción de tierra. Acá tenemos dos cartas náuticas, ¿sí? Que son legales, que son, digamos, documentos oficiales, viejos. Ese papel grande que tenemos ahí, que es un cuarterón es una representación gráfica a escala de una determinada zona, pero con un uso puntual que no es el de la navegación marítima, ¿sí? Puede servir de guía, puede ser un croquis también, que es una representación un poco más chica que me va a tirar determinados puntos por los cuales yo me voy a poder ubicar, ¿sí? Está dibujado sobre un papel plano y a escala, ¿sí? Siempre tiene que mantener las distancias se tienen que poder medir, ¿sí? Está dibujado en función de un sistema de proyección que no vamos a entrar en detalle. Ustedes imagínense la Tierra como una pelota de fútbol, ¿sí? Si yo tengo que agarrar la pelota de fútbol y desarmarla y ponerla en un papel cuadrado, va a ser bastante complejo, ¿sí? Entonces, bueno, en función de las distintas proyecciones, lo que se hace es achicar esa parte del mapa. Voy a hacer la llamada. Les decía, mantener esa pelota, digamos, que cortamos un pedacito y eso lo vamos a dibujar sobre un gráfico, ¿sí? Imagínense la pelota con una luz adentro donde yo quiero calcar, por ejemplo, el nombre, ¿sí? O la marca. Pongo la luz adentro de la pelota, lo que sale para afuera me lo refracta y yo ahí voy a ponerla. Sobre eso voy a ir dibujando, ¿sí? Esa es la proyección Mercator, que son las cartas que usamos nosotros normalmente, incluso los mapas. Tienen sus pros y sus contras, pero en este caso no va a entrar. Puede ser una proyección cilíndrica, una cónica, donde pongo la pelota adentro, dibujo todo alrededor y después lo abro. Imagínense que la Antártida es una isla así, que si yo la miro en el mapa va a ser una línea grande, ¿sí? Bien, eso es el tipo de proyección que usemos. Bien. Siguiendo con el apunte. Se indican las profundidades del mar y un detalle de la configuración marítima. Hay una pregunta que es de examen, ustedes van a ver profundidades, hay muchísimo para hablar sobre profundidades, ¿sí? En sí todas las profundidades que muestran las cartas vienen dadas por el plano de reducción de sondajes, ¿sí? Si yo voy a ver una profundidad en una carta náutica, no significa que cuando yo llegue a ese lugar va a haber esa profundidad en ese momento, ¿sí? Sino que es el promedio de las mareas más bajas que hubo en la historia, ¿sí? Ese es el plano de reducción de sondaje. A partir de ahí puedo mover la altura de marea, me va a decir qué profundidad yo puedo llegar a tener en la carta, ¿sí? Promedio de las más bajas, creo que son los últimos 18 años, si mal recuerdo el número, ¿sí? Pero era el promedio de las mareas más bajas de la historia del lugar, ¿sí? A su vez el fondo también va cambiando, ¿sí? Entonces estas cartas tienen un periodo de actualización, ¿sí?
se publica en el boletín oficial, en el aviso a los navegantes, y cada vez que pasa algo se modifica se hunde un buque o se modifica un puerto o se hace un muelle nuevo o se cae un ancla de un buque grande en una zona de paso habitual. El boletín oficial va a sacar un aviso a los navegantes donde todos los responsables de la cartografía van a ir y van a anotar. En la carta ven que hay algunas fotocopias pegadas. Sí. Esas son actualizaciones que se van dando, se corrió una boya, un banco se hizo más largo, un banco de tierra, una lengua de tierra se hizo más larga por el efecto de las corrientes, entonces se va a ir actualizando ahí. ¿Sí? Bien, siguiendo con el apunte. Bueno, el detalle de la confirmación marítima de modo que permita navegar a los buques o embarcaciones, ¿sí? Por eso es una carta oficial. ¿Sí? Va a usarla un buque de altura que venga de cualquier parte del planeta, va a agarrar una carta náutica y el tipo va a saber cómo navegar adentro de nuestra ría. ¿Sí? Nosotros el día que salgamos afuera también vamos a poder hacer lo mismo con cartas de otro lado. También nos va a mostrar todo lo que son los puntos de referencia, un edificio, una montaña, una arboleda, ¿sí? Un montón de cosas que vamos a ir viendo, el tipo de fondo y demás. Todo esto, ¿para qué me lo va a mostrar? Para que nosotros podamos establecer una situación donde estamos navegando, en qué lugar, a qué hora, con qué marea, y establecer un rumbo. Así, yo tengo que llegar a tal lugar, entonces voy a poner prueba mi barco allá para llegar a tal lugar. ¿Sí? La importancia es porque todo el tránsito marítimo se rige por esto. ¿Sí? Todos los buques que ustedes ven que pasan por acá o los que ven en la televisión, todo hay un tipo que es el navegante que está constantemente mirando dónde está el barco, en qué posición, a qué velocidad va, cuál profundidad tiene, y va estableciendo la ruta del buque para que el buque llegue. ¿Sí? No es como la calle que uno dice voy por la ruta esta y sigo derecho por esta ruta. Es más o menos parecido, pero bueno, tiene que saber por qué lugar puede entrar un buque de esos y por qué lugar no. ¿Sí? Bien. Características de una carta náutica. Tiene que ser plana, se tiene que colocar sobre una superficie plana para poder trabajarla. ¿Sí? Usamos instrumentos de dibujo que yo los traje ahí para que los vean, que es esto se llama talco. Esto que está acá, que después lo vamos a usar, que gira como una ruedita, es un talco. Estos son reglas paralelas, ¿sí? Que las voy a ir poniendo y voy a ir desplazando distancias en el mapa. Una escuadra común y corriente que mida 90 grados y que tenga la escala de centímetros. Brújula, compás magnético o una pínula de mano, que la vamos a usar el día que salgamos a navegar para tomar alguna marcación. Y este librito que yo les pasé por PDF, que es toda la simbología de todas las cartas náuticas. ¿Sí? No es para que se lo estudien, pero es para que tengan una referencia. Nosotros vamos a empezar a ver dibujitos en una carta náutica y esta carta H5000 nos va a decir qué significa cada uno de esos dibujitos. ¿Sí? Esas son las herramientas que vamos a usar. Por eso tiene que ser plana, para poder apoyarla, vamos a dibujar, vamos a trazar líneas y demás sobre las cartas. ¿Sí? A escala. Siempre la carta primero tiene que estar orientada también, que lo decía por ahí arriba, bueno, más abajo lo dice. Si quiero tomar una distancia entre este punto y este punto, y dibujemos con nuestra costa, nosotros estamos en la base naval de acá está el Villa del Mar, y acá está la chimenea del puerto. Si yo quiero tomar la chimenea de acá hasta acá, tiene que tener determinada escala la carta que a mí me permita decir de acá hasta acá tengo tantas millas. ¿Sí? No solamente la dirección, sino saber qué distancia tengo entre una y la otra, entre un punto y el otro, ¿sí? O entre una marcación y la otra. Bien, que me permita situar todos los puntos notables. Exacta, ¿sí? Tiene que tener medidas precisas. Imagínense que en un papel de 60 por 60 yo voy a tener dibujada la arriba, pasar un buque de 200 metros de largo.
O sea, si la carta está corrida 5 centímetros en el papel, el buque queda varado sí o sí. ¿Bien? Orientadas. Todas las cartas náuticas que agarremos arriba, vamos a tener el norte. Abajo vamos a tener el sur. Sobre la izquierda vamos a tener el este. Y sobre la derecha el oeste. Esto en todas las cartas va a ser igual. No vamos a encontrar una carta que tenga otra orientación. ¿Sí? Lo que vamos a medir sobre este margen, sobre los márgenes verticales, digamos acá, vamos a tener los grados de latitud. ¿Sí? Arriba del ecuador va a ser el norte y abajo del ecuador va a ser el sur. Nosotros creo que estamos en 38 y pico, 39 grados del sur. ¿Sí? Y sobre el eje horizontal vamos a medir la latitud, de la longitud, perdón, ¿sí? Que va a ser en nuestro caso este siempre. ¿Sí? Después del meridiano de Greenwich, que es el 0, vamos a medir el oeste para el otro lado. ¿Bien? En todos los casos, todas las cartas van a ser iguales. Y sobre esas cartas vamos a poder hacer marcaciones, ¿sí? Y ya sean visuales o radiogonométrica. Radiogonométrica es algo recontra prehistórico que todavía funciona, que es con una radio AM sacando, me dijo que sí porque la ha usado en algún momento, la ha escuchado, ingeniero, ¿no? Ingeniero por ahí anda. Claro, con la radio AM uno ponía ahí y empezaba en una sintonía a apuntar para un lado y escuchaba donde escuchaba medio el ruido parejo, ahí ya tenía un punto de referencia que hay una antena que está transmitiendo constantemente en la frecuencia AM. ¿Sí? Y ahí ya tenía una referencia, ¿sí? ¿Para qué lado está tal antena? ¿Para qué lado está toda otra antena? Puedo hacer una triangulación. Creo que había una tabla con la frecuencia de cada una de las... Para poder identificarlo bien. Claro. Las balizas tienen un techo particular. Claro. Las radios creo que tenían todas particulares. Claro, bien. Eso es radiogonométrica. El día que la escuchen ya saben de qué se trata. Era con la radio AM, esa chiquita, que de 2 pilas apuntando ahí con la antenita donde hacía mejor ruido. Obviamente que en los buques ya tenían otro tipo de navegación radioelectrónica, donde ya conocían, captaban capaz que 5 o 6 antenas a la vez, iba dando la posición constantemente con un sistema, ¿no? No tan precario como la antenita con la radio. Orientada, dijimos, completa y clara. Tienen que contener todos los datos a la navegación, ¿sí? Con precisión y claridad. Y que le dé confianza a quien la esté usando. O sea, a mí me dice que el fondo es de barro y va a haber 20 metros de profundidad, no me puedo encontrar con que tengo 2 metros de profundidad con fondo de piedra porque el barco va a quedar varado inmediatamente. ¿Sí? Entonces todas las cartas tienen que ser de confianza. ¿Sí? Las cartas se actualizan. Puede ser una carta, esas cartas que estamos acá viendo acá son viejísimas, podemos ver bien la fecha. Aquella que está en el rollito es nueva, 0 kilómetros. Eso es histórico. Eso es... creo que lo hicieron en los 90, tuvimos una charla el otro día, en el 90 y pico, lo hicieron y lo fueron mejorando, digamos, de hacer una fotocopia impresa grande, le pusieron color y le fueron... Eso después lo vamos a ver sin detalle con los chicos que vinieron presencial y en las clases prácticas, como para ir detectando los lugares importantes y para que vean por qué sirve ese tipo de papel, ¿no? Que también nos es muy útil a lo que hacemos navegación deportiva fuera de lo que es la navegación marítima fluvial o la mercante, ¿no? ¿Y quién las actualiza? El servicio de hidrografía naval, en la base. ¿Sí? Yo esas cartas, por ejemplo, las compré en el servicio de hidrografía naval en el edificio Libertad. Tuve que mandar, hacer unos papeles para ir a poder comprar las cartas. Malísima la calidad, muy finito el papel. ¿Las puede comprar cualquier? Sí, cualquier ser humano. Normalmente se plastifican, porque la ambiente húmeda. No se usan normalmente. La realidad es que ahora estoy preguntando a unos conocidos que tengo a ver si puedo conseguir las cartas en archivo para imprimirlas sobre lona. Yo tengo una amiga en el servicio. Me vas a ayudar entonces. Genial. Bien. Dijimos completas, claras y tienen que estar al día, ¿sí? Y se va haciendo la actualización permanente por lo que dijimos que es el aviso a los navegantes, ¿sí? Que es una publicación en el boletín oficial donde nos dicen tal lugar, latitud, longitud, el buque tal perdió el ancla.
en tal posición, latitud y longitud, la boya que estaba de color verde se cambió por una de color amarillo. ¿Sí? Entonces uno va estando atento a su región, a su zona de navegación, a corrigiendo las cartas. ¿Sí? Bien, información que contiene una carta náutica. La información es muchísima, perdón, en cantidad, calidad y variedad. ¿Sí? Tenemos muchísimos datos en función de la actividad que nosotros vamos a querer hacer, aparte de lo que es la navegación. ¿Sí? Las ondas. Lo que me va a tirar el sondaje es la profundidad. ¿Sí? Son unos numeritos que vemos ahí. A ver si lo puedo compartir acá. Y lo voy a compartir también con Franco. Está por ahí. Esto aquí. Está en mi pantalla completa. Pipa, buenas noches. Te hago una consulta. ¿Cada cuántos años se actualiza la carta náutica? La carta náutica se actualiza constantemente. ¿Sí? Cada vez que pasa algo se genera una nota en el boletín oficial. Después, cada no sé cuánto tiempo, la realidad es que no sé cuánto tiempo se hace la nueva impresión. Pero, por ejemplo, la carta náutica que yo compré en octubre del año pasado estaba actualizada a octubre del año pasado. Si vos la comprás ahora y tuvo alguna actualización, va a ser a la fecha de hoy. ¿Sí? Entiendo que cada vez que hay una modificación en la carta, el servicio de hidrografía la va corrigiendo y va haciendo el apunte. El sitio web dice www. ¿Sí? hidro.gov.ar. Exacto. Probablemente es el sitio. Si la das vuelta, tiene el sello y la fecha de cuando de cuando la compré. Pero acá dice quinta edición 2019, conversión 733. Y ahí está el sello, mira, justo ahí está el sello, en la puntita. Ahí está. Sí. 21 de octubre del 22. Esa es la última edición. Bien, acá tengo una carta digital, ¿sí? Que es una de las que tenés vos ahí, Esteban, que es una versión digital. Esta carta es antigua y es digitalizada, ¿sí? Ve que acá tengo todos los datos de la carta, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ir viendo en detalle cuando vayamos viendo. Yo lo que quería es que vean cómo tiene un montón de numeritos. En cada lugar que haya y que sea visible, tenemos que tener un numerito. Ese numerito me va a dar la profundidad de ese lugar, ¿sí? Si ven que tiene una rayita abajo, significa que está en seco o está sobre el nivel del mar al plano de reducción de sondajes, ¿sí? Que es la marea, la mínima de todas la marea más baja de la historia, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Que es el plano de reducción de sondaje. Si la marea baja tiene 1,20 metros, este puntito, no sé si le alcanzan a ver que se mueve el mouse, ahí en la pantalla, ese puntito estaría al nivel del agua, ¿sí? Después cuando veamos marea vamos a ver más en detalle eso. Y yo estaba por acá. Bien. Una pregunta de examen. Cada vez que yo encuentro acá, ¿ven estas rayitas raras acá que se mueven en paralelo? Aquí es una, o acá se ve más clarito, ¿ven? Es una isobata, una línea de igual profundidad, ¿sí? En el canal principal yo voy a ir bordeando, voy a tener 7 metros 3, 6 metros. Una línea trata de mantener el mismo nivel de profundidad entre número y número, ¿sí? Si miramos la carta va a estar en todos lados lleno de líneas. Bien. Acá. Beriles. Y líneas de igual profundidad isobáticas, dice acá, ¿sí? Que es para llevar la derrota de un buque de acuerdo con su calado. Acá se ve clarito entre par y par de boyas. Ven que este es el par número 25, acá está el par número 24 y hay una línea que lo une. Esto es un beril de canal. Esto es para que los buques de altura puedan navegar por ahí. ¿Sí? Buques de altura son buques grandes. Petrolero, cerealero, containero, granelero, gasero, lo que fuera. ¿Qué vamos a hacer nosotros como deportistas? Mantenernos siempre lejos de esos lugares, ¿sí? La vía navegable para buques de altura, buques mercantes que están haciendo trabajo operativo. Nosotros como deporte nos mantenemos siempre afuera de esos canales, ¿sí? Bien. La calidad del fondo también me va a mostrar de qué está hecho el fondo, ¿sí? En fondeaderos también, nosotros tenemos acá en la ría nuestra cuando entramos,
Acá dice fondeadero reservado en estrella. Acá, fondeadero reservado para la Armada Argentina. Digamos más acá atrás, estos son los fondeaderos de... No, acá, perdón. Acá están los fondeaderos de los buques que van a entrar a puerto. ¿Sí? Entonces son zonas específicas para fondear. Y cada uno de estos simbolitos que vemos acá, esto y esto, todo tiene un significado en la carta. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo de a poco. Peligro submarino, ¿sí? Todo lo que haya abajo del agua que me pueda llegar a complicar la navegación. Yo me manejo acá, que es donde estamos nosotros y donde vamos a empezar a tomar marcaciones dentro de un par de días. ¿Sí? Nosotros estamos ahora en Villa del Mar. ¿Sí? Si ven acá tenemos el plano de reducción de sondaje, nos da que estamos en seco, porque cuando baja la marea esto queda en seco. Esta es la base naval, Punta Alta. Y acá, si observan, dice mástiles. Acá tenemos unos fierros clavados que están allá. Son unos fierros clavados que son un peligro a la navegación. Si uno va navegando con poca marea, lo más probable es que rompan la embarcación. Peligro submarino, que digamos, llegando a un punto de navegación yo no lo veo, eso está abajo del agua, capaz que está así abajo del agua y donde yo me acerco voy a romper el casco. Bien. Línea de costa me va a mostrar todo el entorno de la costa, la forma, la orientación, aspecto, características, ¿sí? Si es de arena, si es de piedra, si es de barro, si es acantilado. Uno por ahí, ya cuando empieza a navegar y a alejarse un poco más de la costa, ¿qué pasa cuando se pone feo? ¿Qué voy a tratar de? ¿Qué es lo que uno intentaría hacer? Si me voy a la costa y ya fue. Bien, el tema es qué hay en la costa. Si yo digo, bueno, estoy acá, tengo un problema feo y me voy a la costa, primero, si voy a la costa de Sotavento, póngale que el viento ahora venga de allá, ¿no? Yo vengo a la costa de Sotavento acá y voy a encontrarme con un fondo de barro, ¿sí? Hay algunas piedras por ahí que me pueden llegar a generar un problema, voy a encontrarme con un fondo de barro, que a la gravedad de la situación no va a ser tanto. Ahora, si yo estoy enfrente a la base y me voy con el viento, me dejo llevar, voy a terminar chocando contra una escollera de piedra. Si yo estoy navegando en Punta Tejada, los bancos de Punta Tejada, que es todo mar, y no tengo mucha visión de la costa, y a costa me voy a estar encallando sobre piedras que después no voy a poder ni siquiera llegar a tierra, ¿sí? Voy a estar en una situación compleja. Cada vez que yo tenga que capear una tormenta, después vamos a hablar más en detalle, pero para que quede ahora, lo que voy a buscar siempre es la costa de Barlovento, la costa del lugar de donde viene el viento. Y si no tengo costa de Barlovento, voy a tener que tratar de ganarle al viento, ir en contra. Si yo puedo tirar el ancla y quedarme quieto, bárbaro. Ahora, si estoy cerca de la costa con temporal y el ancla no agarra abajo porque no la fundí bien, después moverse detrás, lo voy a buscar siempre ganar Barlovento, siempre irme en contra del viento, porque para volver siempre voy a tener tiempo. ¿Sí? Bien. Derrotas y enfilaciones. Bien, una derrota es un camino que yo voy a marcar, ¿sí? Yo cuando digo voy a armar el derrotero de una navegación, digo, ¿cuál es el camino que voy a tomar? ¿Sí? ¿Qué coordenadas geográficas voy a ir uniendo? Voy a tener en cuenta cuando armo un derrotero las mareas también, a ver que haya marea alta o que haya marea baja, las corrientes, que la corriente me lleve o que la corriente me juegue en contra. Voy a mirar el pronóstico del tiempo para ver qué situación me va a tocar durante ese lapso de navegación, ¿sí? En sí la derrota es la ruta que yo voy a marcar, ¿sí? En el mapa para seguir con mi embarcación. Es diferente, y acá hace la salvedad, al rumbo de la embarcación, porque la embarcación sufre de distintos desvíos en el trayecto. El efecto de la corriente se llama deriva, que va a hacer que el barco se vaya con la marea, y el efecto del viento se llama abatimiento, que va a hacer que el viento me lleve para un lado. Entonces, en la compensación de fuerza yo voy a apuntar para un lado que no va a ser seguramente el punto de llegada, ¿sí? Después vamos a ver bien eso en detalle. Derrota. Track recomendado es lo que le mostraba recién, cómo va entre boya y boya uniendo la línea del canal para que el buque que viene mercante o de altura vaya siguiendo esa ruta, ¿sí? Indicación de enfilaciones a punto fijo para mantenerse en la derrota. Yo cuando voy navegando sobre un
sobre una línea y veo cosas en la costa, lo que voy a tratar es de buscar un punto de referencia, enfilar dos cosas, ¿sí? O sea, un punto en la costa con un punto más cerca de la costa, o una boya o algo que esté medianamente fijo que me vaya dando referencia de dónde estoy. Entonces voy a ir viendo y voy a ir tomando marcaciones, ¿sí? O en la carta también de memoria, si yo veo que voy enfilando, por ejemplo, de acá hasta White, tengo que enfilar, por ejemplo, el banco grande con la chimenea de la termoeléctrica. Entonces, mientras salgo de la base, voy a sé que apuntándole al banco y que me quede con la chimenea, estoy bien. Si me voy para este lado, ¿qué pasa? Voy a ver que el banco se me va para allá, entonces tengo que venir para acá y lo voy acomodando, ¿sí? Y según como yo me vaya manejando, eso es una enfilación. Voy a buscar dos puntos y los voy a marcar para seguir, ¿sí? Para mantenerme dentro de la derrota, o sea, dentro de la ruta que yo estoy marcando. Acá se llama enfilación a la situación que permite demarcar una misma demarcación dos objetos sobre la costa, ¿sí? Otra de las cosas es señalización y objetos visibles, faros, balizas, luces, boyas, islotes, pontones, lo que sea, arboledas, una cancha de fútbol, una escuela. Yo en Buenos Aires me decían, anda a la Universidad de, no sé, a la Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad de Buenos Aires hacerle prueba al edificio de no sé qué. Digo, ¿el qué? El más alto, me dicen. Entonces voy buscando, entre la costa de edificios veía, la universidad la detectaba fácil porque tenía como un campus afuera. Y después el otro edificio era el más alto. Entonces salías de este y después encarabas para el otro y después cruzabas derechito para allá y ya salías de lo que era el canal del canal Mitre, que es el de acceso a ahí, ¿no? Acá lo que vamos a buscar, por ejemplo, si vamos a salir a navegar y queremos ir a la isla, vamos a enfilar directamente una boya que te tira de color blanco allá, que es la 26,5. ¿Sí? Que cuando salimos a navegar y vamos a hacer esa excursión, o vamos a la base y vamos a enfilarle directamente a la punta de la base, porque sabemos que en el camino no hay más nada. Bien. Ahora, si voy para aquel lado, tengo que tener cuidado porque donde enfila la 24 me voy a encontrar con los dos fierros esos clavados en el agua. Así que son los pontones, que es una obstrucción. Bueno, mareas y corrientes. Valores de establecimiento de puerto medio, es lo que decía, ¿sí? No, perdón. El valor de establecimiento de puerto medio es una medida histórica que me dice cuántas horas después de que la luna pasa en el punto más alto, que está pasando por nuestras latitudes, a partir de ese momento, determinado tiempo después, va a estar la pleamar, ¿sí? Entonces, si yo perdí toda noción y comunicación porque hubo un pulso electromagnético, una bomba atómica, y tengo una carta de esa zona, yo sé que cuando la luna alcanzó el punto máximo, de ahí determinado periodo de tiempo después va a estar la pleamar. De ahí son 6 horas la bajamar, 6 horas de vuelta a la pleamar, son 5 horas 40. ¿verdad? Ahí está dibujado en todas las cartas. Amplitud de la marea en sisigias y cuadraturas. Ahí me va a decir cuánto es la marea alta más alta y cuánto es la marea baja más baja, ¿sí? Eso me va a dar también la amplitud de marea, voy a poder calcular con eso, ¿sí? Niveles de reducción de sondas, dice acá, que es lo que decía yo, el plano de reducción de sondaje, que son los números que muestra la carta. Las alturas terrestres también, digamos, si tengo un edificio en tierra va a tener al lado un numerito de altura, entonces yo cuando quiero buscar una referencia al más alto voy a tratar de buscar, ¿sí? Como para ayudarme a orientar. Coordenadas geográficas, meridianos y paralelos. Debe figurar el punto de observación de los valores de latitud y longitud, los principales meridianos y paralelos, ¿sí? Acá tengo, ¿sí? El grado, minuto a 38 grados, 53 minutos, 54 minutos, y después vamos a ver para qué sirve todo eso, ¿sí? Escalas. No sé si me olvidé algo, yo acá, entrando por acá, voy a tener, ¿sí? Si yo entro a la carta por el lateral, quiero poner acá, principal, si me entendí también. Bien, si yo quiero buscar la latitud y la longitud, ¿sí? Voy a entrar por acá y hasta los 38 grados, 55 minutos, 32 segundos, voy a usar acá. ¿Sí?
abajo más o menos, ¿dónde estamos? 62, 9 minutos, 62 más o menos sería, ¿no? 62 grados, 9 minutos y 10 segundos, ¿sí? Entonces esta va a ser mi posición, ¿sí? De la longitud, ¿tá? Si uno mira en el Google Maps, cuando hace un toque ahí, te aparece un número que es 50 o 38, y te tira la Roma, ¿sí? O 62, y te tira la Roma. Mientras más largo el número, más precisión en el punto, ¿sí? Si yo tiro 62 grados 53 minutos, tengo un promedio de 2,5 kilómetros de diámetro, ¿sí? Que si estoy en el medio del océano y tengo esa precisión, soy un crack, porque por lo menos me dentro de 2,5 kilómetros a la redonda que me ve cualquiera. Ahora, si lo hago entrando acá a puerto, me la voy a dar contra un muelle seguro, ¿sí? No se va aumentando el nivel de precisión. Dice, escalas, debe contener escalas que también la relación entre el dibujo y el tamaño tiene que ser natural. Yo después cuando quiero medir estas dos mediciones, que yo dije el punto A, ¿sí? Y el punto B, ahora puedo decir cualquier cosa, la distancia entre un punto y el otro la voy a tomar desde acá, desde el margen lateral, ¿sí? Cada minuto es igual a una milla, entonces voy a agarrar con la regla, ¿sí? Voy a medir la distancia, una regla entera, voy a tomar acá, tengo 2 minutos, listo, son 2 millas, entonces paso acá, son 2 millas, ¿sí? Primero tomo acá y después lo paso ahí y digo cuántas millas son, ¿bien? Eso se usa el compás de punta seca o la regla. ¿Sí? La regla con la escala de centímetros, si uno tuviera el compás de punta seca, que yo no lo conseguí por ningún lado, es un compás que tiene 2 pinches. Entonces yo lo abro y tengo una horquita arriba. Lo abro y donde llego a la distancia lo cierro fuerte. Entonces ahí traspaso la medida esa de acá, y la de acá y la llevo acá. Si no, también sirve el tema de la regla. ¿Sí? Siempre que yo vaya a tomar una distancia, tengo que tomarla sobre la latitud que esté trabajando. ¿Sí? No me puedo ir a tomar la distancia acá abajo porque me va a dar cualquier cosa y tampoco es lo mismo la distancia que tengo acá a la distancia que tengo arriba. ¿Sí? En una carta de una zona chiquita, digamos como ser la carta esta que tengo acá, 257, va a ser indistinto. En una 256 como que tiene él, capaz que me da una diferencia un poco más grande. Y si la carta es aún más grande, o sea, muestra más porción de terreno, es mucha la diferencia que voy a tener. ¿Sí? Imagínense el planiferio, ¿no? Como decía, la Antártida vos la ves hecho una cosa larga así, que es una pelotita chiquita. Bien, sigamos. La subdivisión en minutos y segundos, eso para poder tomar bien las medidas. ¿Qué se toma? Bueno, un minuto es una milla. ¿Sí? Rosas. Las rosas son las rosas de los vientos, ¿sí? En cada espacio vacío que haya en la carta y que dé lugar para ponerla, hay que tener una rosa de los vientos, ¿sí? Acá tiene que haber alguna. Acá hay una. Está acá. La encontré. ¿Sí? ¿Ven? Una rosa de los vientos. ¿Está? Norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Bien, van graduadas de 0 a 360 grados, ¿sí? Acá se ve, empieza en el 0 ahí, vamos a hacer acá, de 0, 90, 180, 270, y perdón, dije al revés, hice todo al revés, es el oeste, perdón. Vamos todo al revés. El oeste es 090, ¿sí? Norte, oeste 90, sur 180, el este 270, perdón, el este es 90, el sur es 180 y el oeste es 270, ¿sí?
Bien. ¿Qué otras cosas me va a mostrar la rosa de los vientos? En el sentido de las agujas del reloj va a ir avanzando ¿cómo se llama? Los grados, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Eso es. Bueno, lo vamos a ver en detalle después cuando vemos declinación, pero acá va la mención. En el interior siempre tiene datos, ¿sí? Acá digamos, después vamos a empezar a verlo bien, ¿sí? Hay distintos tipos de norte. El norte geográfico es uno solo, ¿sí? Está en Groenlandia, en el centro del medio de Groenlandia hay un punto. Y el sur está en la Antártida, en el medio de abajo de la Antártida hay otro punto. Digamos, y un compás magnético, una brújula, tiene un imán en la puntita que siempre va a apuntar al norte, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay campos magnéticos que van recorriendo todo el globo, todo el planeta, ¿sí? Hay lugares que el norte se desfasa un poquito, como es el caso nuestro, y hay lugares donde el norte se desplaza incluso 10, 12 grados de la realidad, ¿no? Si yo voy a poner rumbo norte, voy a pensar que estoy yendo al norte, pero en realidad no, ¿sí? Eso es la variación magnética, la declinación magnética. Si vemos acá la rosa de los vientos, ¿sí? Acá me dice que esta tiene una declinación de 0 grados 30 minutos oeste, ¿sí? En 2002 con 7 minutos al oeste anual. ¿Se entendió? Después lo vamos a ver bien en detalle cuando empecemos a hacer los juegos de carta de navegación, ¿sí? Esto tiene una declinación ahora de cuando es esta carta de 0 grados 30 minutos, ¿sí? Oeste. O sea que si yo voy a tomar una nota, siempre lo que voy a hacer es restarle, ¿tá? Si fuera al este, le voy a ir sumando, ¿bien? Y está hecha en el 2002, esta edición que tengo yo acá digital, ¿sí? Y tiene 7 minutos de declinación oeste. ¿Bien? Si yo agarro la carta esa y hago una cuenta sencilla, ¿no? Voy a decir, tiene 7 minutos, voy a compartir acá, con esta gente, ahí, aquí, acá. Bien, espero que lo puedas ver, Franco. Si yo tengo 7 grados, 7 minutos por año, ¿sí? Es de 2002 a 2023 pasaron 21 años, ¿sí? Entonces sería 21 por 7, ¿sí? 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. 147 minutos, ¿sí? Dividido 60. Qué lindo que tener el calculador. Y encima a los nenes les tengo que enseñar a hacer estas operaciones. Sería, si yo saco esto 120, me va a quedar 27. ¿Sí? Entonces la declinación en función de la carta de 2002 que tengo yo sería 1 grado y 27 minutos. 2 grados y 27 minutos. Mira, qué atento que estuviste, Bien ahí. Eso es matemática pura. Bien. Si yo la quisiera usar esta carta que es vieja, me diría que la declinación magnética es 2 grados 27 minutos. ¿Qué pasa? Es una carta muy vieja, una carta de 21 años no la va a estar usando nadie. El campo magnético va a veces hacia el oeste y a veces hacia el este. ¿Qué declinación magnética tenemos ahí en esa carta? Carta tenemos oeste. ¿Oeste cuántos? Sí. Y acá dice 3 grados justos. ¿3 grados justos? Sí, 2019. Mira, de 2019. O sea que no estaba muy errado. Si vemos la carta que yo estaba usando que decía que tenía 30 minutos, acá tendríamos según nuestros cálculos 3 grados 57 minutos. Y dijimos que tenías 3 grados ahí. ¿Sí? Bien, la declinación magnética no es constante. ¿Sí? Tenemos 2 y acá figuras diferentes. Acá tenemos 3 grados 15. Claro. Bien, eso va a depender del tipo de suelo, del tipo de edificios que haya alrededor,
de las corrientes de las mareas y de un montón de otras cosas, ¿sí? La composición del ambiente que va a hacer que la declinación magnética sea mayor o sea menor, ¿sí? Pero bueno, no estábamos tan errados tampoco en el cálculo. Bien. Vistas de recalados. Algunas cartas sirven para conocer las costas en cercanías a entradas a puertos y bocas de canales, ¿sí? Lo que estábamos viendo recién. Si yo lo puedo traspolar acá a Puerto Belgrano, ¿sí? Acá me va a explicar con una boya de agua segura cómo tengo el canal de acceso a Puerto Belgrano por un lado, ¿sí? Y el canal de acceso a Puerto Rosales por otro lado, o cómo sigo derecho con el canal de acceso a Puerto Ingeniero White. ¿Sí? Que me voy a ir todo para arriba hasta Ingeniero White. Vamos a esto de meterlo de acá. Bien. Me va a dar todos los datos necesarios para hacer un acceso a un puerto, ¿sí? Sé qué enfilación voy a tener que tomar, dónde voy a tener que virar, qué profundidad tengo que estar manejando y demás, ¿sí? Precauciones especiales, informaciones que debe tener el navegante como alerta, perturbaciones magnéticas, corrientes anormales, adelanto o atraso en el cambio de la corriente, etc. Un montón de datos, ¿sí? Bien, generalidades. La primera característica de la carta dijimos que debe ser un dibujo en papel, plano, representar la superficie, no es materia tan sencilla, como le decía, ¿no? Como si intentamos envolver una pelota con un papel plano, en algún punto se nos va a arrugar, ¿sí? Bien, ahí empezamos a hablar de la ortodromia, de la loxodromia y demás, ¿sí? La verdad que ya eso no va a entrar a lo que es este curso, sí lo hacemos mención, ¿sí? Ahí tienen las distintas proyecciones, ¿sí? Ven acá es un cilindro como le pone un cono en determinado punto en la esfera y hace la radiografía del cono en ese lugar. Esta carta que es plana es muy parecida a la Mercator, que en el punto que está, bueno, la Mercator toma siempre el ecuador para hacer las proyecciones. Acá va cambiando el punto de tangencia y lo tiene, por ejemplo, en el polo. Es una carta polar que va a mirar, digamos, voy a ver, en vez de líneas rectas para las latitudes y las longitudes, ya voy a ver las longitudes rectas y las latitudes como circulitos, ¿sí? Esto cuando lo ven en el mapa, en el GPS, es un cago de risa porque lo vas dando así zoom y te va acercando y te va dando la forma del plano, ¿sí? Y esto es una proyección cilíndrica que sería el típico planiferio que usamos en la escuela. Que ahí tenemos la Antártida toda larga, ¿sí? Bueno, las cartas de Mercator. Esto es una proyección Mercator, ¿sí? La loxodromia y la ortodromia tampoco la vamos a hablar, pero si yo uno en una carta Mercator 2 puntos y sigo precisamente esa línea, no va a ser la línea más corta. La línea más corta es esta que está acá, ¿sí? Digamos, si yo sigo desde el papel plano y voy tomando todos los waypoints o todos los puntos que voy a ir alcanzando, en vez de hacer una línea recta en la circunferencia, voy a estar haciendo una vueltita así, ¿sí? Si yo tomara este círculo máximo ahí, sería la distancia menor a recorrer. Acá tenemos la gnomónica, que nos va tomando distintos puntos de tangencia. El otro día me mostraron una proyección gnomónica, que estaba Argentina, una carta que tenían en la Armada, y a partir de la Argentina el resto del mundo. Estaba buenísimo, porque es como que fuera en el centro del universo. La verdad que la navegación nuestra no sirve y no se usa, ¿sí? Acá tienen los distintos tipos de cartas, ¿sí? Hoy les hablaba recién de la polar. Si yo tomo el punto de tangencia en uno de los polos, me va a mostrar todo lo que es la línea norte-sur recta y todo lo que es este-oeste redonda, ¿sí? Va tomando los puntos. No viene al caso del curso este, ¿sí? Bien, ahora vamos a mirar un poquito más en detalle la carta y a ver toda la información, empezar a ver la información que nos da, ¿sí? Bien. Primero que nada, acá arriba, después vamos a ver esa que es un poco más actualizada. Yo esta la estoy aprovechando ahora para los chicos que están haciendo
una cruzada web, ¿sí? Nos va a tirar un montón de datos, ¿sí? Y este dato va a estar en todas las cartas, digitales o no digitales, ¿sí? Acá me dice Servicio de Hidrografía Naval, ¿sí? Bahía Blanca, de Faro Recalada a Faro El Rincón, es de qué 2 puntas va a tomar, ¿sí? De dónde salió, desde 1998, bla, 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 la escala, ¿sí? La posición, proyección Mercator, ¿ven? Que dicen la que estamos usando, que es la que se usa siempre, ¿sí? Las profundidades son en metros, todo lo que vean profundidad va a ser en metro. Uy. Bien. Siempre referida al interior de la marea en las bajamares de Syzygias, ¿sí? Las mareas de Syzygias son las bajas más bajas, las altas más altas, se lo vamos a ver después. Y en función de eso, la profundidad en metro tuvo con las mareas más bajas. El tipo de fondo me está tirando acá, la arena, la conchilla, fango, grava, limo, arenoso, arcilloso, todos los tipos de fondo que vamos a ver. Elevaciones también en metros sobre el nivel medio. Me va a tirar el alcance de las señales luminosas normal. Las características del fondo, acá ya me tira entre Faro, Claromencó y Punta Pehuenco, desde la costa aproximadamente 12 millas. El fondo está constituido por dunas de arenas móviles, cuyas menores profundidades están indicadas en la carta. Prohibición de navegar. Entre Faro, El Rincón y el par 6 se prohíbe fondear al menos de 1000 metros del eje del canal. Bien. Tiene que haber más datos acá de mareas. ¿Dónde estamos? Vamos a ver acá. Bien. Acá en esta pantalla, ¿sí? Vamos a tener... ¿Qué es acá? A ver. Uy, no fui. Está en el papel, es más fácil de mostrar, ¿no? Estamos sacando acá. Sí. Ahí. Bien. Acá me va a mostrar, ¿sí? Todos los distintos documentos donde fueron saliendo, ¿sí? Fíjense que acá estaría Bahía Blanca, ¿sí? Esto es Isla Trinidad, esto ya es mar, por acá a esta altura debería estar Montehermoso. Nos va diciendo desde 1966, 67 y todos los datos que fueron tomando acá, ¿no? Para ir haciendo esta carta, ¿bien? Acá voy a tener datos de marea, lo que les decía, ¿sí? Hay puertos principales y que son puertos patrones y puertos secundarios. Por ejemplo, en nuestra ría tenemos Puerto Rosales, Puerto Belgrano, Puerto Ingeniero Guay, Puerto Galván y Puerto Cuatreros, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a tirar la carta? La media sobre el puerto principal. Toma como puerto principal Puerto Belgrano, ¿sí? De ahí en más va a ir variando a puertos secundarios, ¿sí? Fíjense lo que me da acá. Datos de marea. Edad de Puerto Medio, ¿sí? Establecimiento de Puerto Medio. 5 horas 0 minutos en Ingeniero White. 4 horas 39 minutos en Puerto Belgrano. O sea, perdón, acá son 5 horas, acá son 4 horas 39 minutos. Fíjense que tenemos una diferencia de 21 minutos con Guaite, ¿sí? Va a estar primero la pleamar en Guaite y después va a estar acá. Bien, se llena la ría, se va llenando en todos lados y después se empieza a vaciar. Esto es a partir de que la luna pasó por nuestro meridiano, ¿cuántas horas después? 5 horas 0 minutos. La altura de las mareas medias, ¿sí? En Syzygias, la S, y en cuadraturas, la C. Las mareas de Syzygias, por vamos a ver bien, son las pleas más altas y las bajas más bajas. O sea, la marea cuando está pleamar sube mucho y cuando está bajamar baja mucho. Entonces la amplitud es mayor. Fíjense que acá me da la pleamar 436 en promedio sobre el numerito que tengo acá en la carta, ¿sí? Que es el que vimos hoy de la profundidad, y la bajamar es 0,82, no es 0. ¿Sí? No, se va a ir variando la altura de marea en función del plano de reducción de sondaje, ¿sí? Que es el nombre ese. Yo si voy a calcular la bajamar en un punto le tengo que sumar 0,82. Si voy a calcular la pleamar en Syzygias le tengo que sumar 436. En cuadraturas es al revés. La bajamar
no es tan baja y la pleamar no es tan alta. La amplitud de marea es mínima, ¿sí? Eso se da por conjunción u oposición del Sol, la Tierra y la Luna. Después lo vamos a ver bien. No entra al detalle, pero sí entra el conocimiento de las mareas de Syzygy y de cuadratura, ¿sí? Después vamos a ver el porqué. Y la altura media, me debería decir acá, si no mal recuerdo. Sí, nivel de altura media. ¿Está? Bien, a ver qué otro tipo de... Bien, fíjense esta carta. Esta es vieja, ¿no? Porque es un programa bastante antiguo que es viejo. Esta carta en soporte magnético no suplanta las cartas en uso en papel, ¿sí? Cuarta edición, última corrección en 2002. Fíjense que así todo casi la pegamos con la declinación magnética que tenía usando cálculos profundidades en metro. A ver qué dice acá. Publicado por el Servicio de Hidrografía Naval el 5 de 2002, en mayo de 2002. La página de hidrografía por si quiero hacer alguna consulta. Procesada digitalmente. Bien, no contamine su mar. No tire la carta a la basura. Y acá está el número de carta. ¿Sí? ¿Quién la hizo o quién la digitalizó y el número de carta? Bien. Si yo quiero hacer zoom, digamos, y empezar a ver en detalle las zonas, ¿qué pasa? Yo voy a empezar a acercarme a un lugar, ¿está? Hasta determinado punto. Después ya lo que voy a ver es el número. ¿Ven? Acá Isla Ariadna, ¿ven? Si yo quiero ver la Isla Ariadna más cerca, si yo hago zoom, en vez de verla más cerca, lo que estoy haciendo es pixelando la pantalla, porque el tamaño es el mismo, ¿está? Si yo quisiera ver en detalle a lo Google Maps, digamos que veo el hemisferio y me voy acercando cada vez más, cada una de las líneas, ¿ven que se ve una línea lila ahí? Esta línea que está acá. Bien, esta línea me va a ir diciendo que acá adentro hay otra carta que yo puedo consultar. ¿Ven acá? Acá hay otra, que esta debe ser la que estamos mirando ahora. En alguno de los vértices, ¿ven cómo sigo la línea violeta? Tiene que decir H256. Esta 257. Él tiene la 256. Si yo quiero entrar a en detalle a esta zona que está demarcada acá y verla más en profundidad, voy a ir a esa carta. No se voy a tener más nivel de detalle. Es como ir haciendo zoom, cómo se va a ir acercando. Ahora los que se quedaron ahí afuera se la van a perder. Pero esta carta es 257. Si yo me quiero acercar acá a este ambiente de acá, voy a la carta 258. ¿Esa qué número es? 255 y tiene los 57 que me puse. Esta, si vos le haces zoom a ese pedacito de ahí, vas a tener esta carta. Fíjate cómo cambia el detalle de los puertos, ¿no? Ahí lo tenés, un poco de detalle, acá cada vez más detalle, y mientras más vayas acercándote, en la 258 vas más detalle del acceso a Puerto Belgrano. 255 acá en marca que tiene Puerto Belgrano, está algo arriba a la izquierda, y llega casi hasta Punta Congreso, el BTS. Claro. Bien. Otro de los detalles de la carta, esta es digital y las distancias las puedo medir haciendo clic con el mouse, ¿sí? ¿Cómo era esto? Un tranca acá, de acá hasta acá tengo, ahí me va a decir, ¿sí? No dice nada. Si le doy clic acá. Me va diciendo la posición de cada waypoint y donde lo termine. Vamos a ir a esto. Bueno, este mucho no lo uso porque es de acá de la computadora, pero si yo en un punto le doy un enter, o no me acuerdo cómo era, me va a tirar el total de millas, ¿sí? Va a ir guardando waypoint por waypoint, me va a dar latitud y longitud, me va a dar la milla y ahí lo que hay porque tengo que guardar toda la carta. Bien, si yo tuviera que hacer una carta de papel, ven que acá tengo 55 minutos, 50, entonces tengo 50, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5 minutos, ¿sí?
Cada minuto equivale a una milla, ¿sí? Cada minuto son 1,85 kilómetros. Después le voy a pasar la escala. ¿Sí? Entonces yo voy a poder traspolar la distancia. A ver si puedo medir distancia acá con este. Estaría muy bueno, quedaría muy lindo. Porque en el mapa dibujo una línea de distancia. De acá, tuki. Hasta acá. 0,95 millas. Es el segmento que me quedo acá. Este segmento de acá es casi lo que yo quería atacar de punto a punto, pero me quedé corto. 0,952 me dio, ¿sí? Bueno, ahí me tomó otro punto más arriba que no quería que me tome. A ver si puedo tomar de acá. Este punto que es el segmento 3, acá. 0,98 me dio, ¿sí? Y acá me va tirando el total, la distancia total entre la ida y la vuelta, la dirección verdadera y magnética, si yo tuviera que seguirlo con un compás, demás. Bien, esto es ya lo que se usa hoy en día y esto ya es viejo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que aprendan lo que es la carta de navegación y qué datos me puede brindar la carta, ¿sí? ¿Y en la actualidad que usan un GPS que ya trae incorporado en la embarcación o esa parte? Celular. Con GPS, tablet. Acá yo tengo una aplicación, después se las voy a pasar, es OpenCPN, es gratis y navegas por cualquier lado. Si vos te compras un GPS náutico, tenés un montón de información en el GPS que, digamos, como el del auto. Vos no usás un mapa ahora para ir a Buenos Aires a recorrer Buenos Aires, yo uso el mapa. Cuando hice el curso de patrón, que es más o menos esto, un poquito más avanzado, pero es más o menos lo mismo, el flaco peló un sextante, que es un elemento de relojería, ¿sí? Que tiene una graduación abajo, tiene dos lupitas, tiene un telescopio donde uno va moviendo y cada vez que mide la altura de una estrella en grados, ¿sí? Se llama bajar estrella, el sol, la luna o alguna estrella conocida. En función de la altura de eso, de la tangente de eso, yo voy a entrar en un almanaque náutico, voy a buscar, un almanaque náutico es un libro así, voy a buscar la latitud y la longitud para la fecha de hoy, que me da la cantidad de grados a esa estrella, ¿sí? Ese aparatito solo vale $2.500. Digo, ¿sabés la cantidad de celulares con GPS que me compro por esa plata? Se me queda sin batería, lo tiro a la mierda y me compro otro. Digamos, me dice, sí, la verdad es que es así hoy en día. Pero bueno, nosotros tenemos que conocer las herramientas estas. Lo que dicen los viejos marinos es: mañana te agarra un problema de nubosidad que no te anda el GPS, te agarra una falla en la batería, se te dio vuelta al barco y perdiste toda la electrónica porque no fuiste capaz de comprar una bolsita estanca para el celular, ¿no? Y te llevas 5 a bordo. La carta se te va a cagar mojando igual, el sextante, pero bueno, con eso supuestamente podrías tener una noción de dónde estás, ¿sí? La realidad es que todo esto después te va a servir para usar el GPS. Vos vas a apuntar a una boya, vas a esquivar un banco, vas a medir una altura de marea, ¿sí? Pero bueno, esa es un poco la idea de hoy. Bueno, por hoy no les quemo más la cabeza. Nos va a quedar otra clase más de esto de charla de cartas, ¿sí? Donde vamos a ver un poco más en detalle lo que tiene la carta en sí adentro, todos los dibujitos y todo eso, esas cosas raras que tiene. Y vamos a tomar marcaciones en el agua, vamos a medir grados para un lado, grados para el otro, y después vamos a venir a la carta y vamos a tratar de buscar la posición donde estamos, ¿sí? Y de ahí tratar de trazar una derrota para saber cómo llegar a otro lado. Bien, bueno, gente, los que están por internet los dejo. Déjalo compartir por acá, así me ve la cara. Nos vemos para los que hacen práctica el sábado. Espero que no haya tanto viento, pero si hay viento, por ahí salimos igual y nos mojamos bastante para hacer la clase práctica, ¿sí? Cualquier duda nos vamos poniendo en contacto por WhatsApp, gente. Nos vemos. Santi, yo te quería preguntar, que no me acuerdo, cuando hablabas del sotavento, siempre es de mi cara, viene el viento. Escape.